¿Listo? ¿Ya calcularon sus valores? Listo. O- ok, entonces me pueden dar sus valores, los valores que encontraron, por favor. 2. 2 y 1. 2 y 1. 2 y 1. Ok. Entonces, ¿alguien aquí tiene problemas para llegar a estos valores? Es necesario que me lo digan ahorita porque esto, como es un repaso de analítica 1, yo ya no lo voy a volver a ver. Esta es la única vez donde yo estoy haciendo un hincapié detallado sobre este procedimiento. En teoría, yo podría empezar el curso asumiendo que ustedes ya saben hacer esto. Entonces, si hay alguien que está muy atorado y que de plano no sabe cómo hacerlo, es ahorita que me tiene que preguntar. Yo tuve problemas para obtener los números, profesora. ¿Cuál problema? ¿Qué problema concreto? Pues es que no supe cómo plantear las ecuaciones o más bien cómo utilizar los datos que tengo para poder obtener el número. Lo primero que tienen que hacer es, bueno, obviamente revisar el documento de apoyo que les envié, porque ahí está, yo no tengo tiempo, digamos que en la clase, de ponerme a describir de forma tan detallada las cosas. En teoría ustedes vienen ya habiendo leído ese documento, inclusive ya hicieron su primera tarea, ¿no? La clave está en que aquí lo que yo tengo, o sea, la gran problemática de esto que estamos haciendo es que en la literatura yo tengo logaritmos de beta. Yo no puedo usar el logaritmo de beta para trazar el DUSP, que es el diagrama unidimensional de zonas de predominio, o sea, la escala de predominio que ustedes están acostumbrados a trazar. Entonces necesito forzosamente pasar a los PKCs. Y para eso tengo que encontrar una ecuación que me permita relacionar estos valores de PKC con los logaritmos de beta. Se puede deducir esa ecuación. De hecho, ya lo que hicimos ahorita fue, pues primero establecer esta ecuación general que me permite pasar de un logaritmo de beta, relacionarlo con las constantes de formación sucesivas y a la vez esto se relaciona con las KCs. Entonces, si yo ya puedo obtener una KC, pues entonces fácilmente puedo obtener un PKC. Lo único que yo necesito saber es esta ecuación que está aquí en el recuadro, y tengo que acordarme que el PKC J, vamos a ponerle así, es el menos logaritmo de la KCJ. Entonces, si yo quiero el PKC2, el PKC3 y el PKC4, pues tengo que encontrar finalmente los valores de KC2, KC3 y KC4. Aquí arriba yo hice la deducción de este PKC2. Que está aquí. ¿Cómo puedo llegar a este valor? Yo lo único que tengo finalmente es esta beta 1, que a final de cuentas es esta KF1, porque es el único caso en donde esos dos equilibrios son iguales. Y a partir de eso, llego a mi KC1. Y con esa KC1, pues finalmente calculo el PKC1. Cuando voy a preguntarme sobre la KC2, que es esta que está aquí, pues yo lo único que tengo es beta 1, KF1, KC1 y beta 2. Y yo sé que este equilibrio global de formación 2 que le corresponde a esta beta que está aquí, tiene que ser la suma de estos equilibrios sucesivos de formación, porque eso lo vimos la vez pasada y eso viene en el documento. Entonces esas son las cosas que ustedes deben de saber ya de antemano. La suma del equilibrio sucesivo de formación 1 más el sucesivo de formación 2 me produce este equilibrio global de formación 2. Entonces, si yo conozco una de estas constantes y esta otra constante, yo puedo determinar la constante que me falta. Por un resultado de la ley de Hess, si yo tengo dos reacciones, una reacción 1 que se suma con una reacción 2 para darme una reacción 3, la constante de equilibrio 3 tiene que ser el producto, esta tiene una constante, esta otra, esta tiene que ser el producto de estas dos constantes. Esa es una cosa que deben de saber desde equilibrio, desde que llevaron equilibrio químico en química general y luego en analítica 1, una de las cosas que son los pilares del curso es que yo puedo calcular constantes de equilibrio a partir de otras constantes de equilibrio. Entonces, por la ley de Hess yo tengo que, y esto es simplemente porque el delta G estándar 1, delta G estándar 2 están relacionados con las constantes de equilibrio, y el delta G estándar 3
es la suma de estos deltas G estándar. No voy a hacer la deducción porque no es, eso es algo que en teoría se supone que ustedes ya saben, pero el producto de esto es esto que está aquí en el recuadro. Entonces, quiere decir que si yo aquí al conocer esta constante y conocer esta constante, pues puedo determinar esta, que es la que estoy buscando. De una u otra forma, si yo estoy buscando el PKC2, pues quiere decir que si yo tengo el KF2, puedo determinar la KC2 y entonces finalmente puedo determinar mi PKC2. Y eso fue lo que hice ahorita. Así es como llegamos a este valor que está aquí. ¿Sí? Este 5 que está aquí en la tabla es la parte que está acá. Calculé a partir de la beta 2 y de la relación entre KF1 y KF2, puedo despejar KF2. Estas dos las conozco y entonces de esta forma podría yo calcular KF2 aquí directamente, pues es igual a 10 a la 5 y luego sacarle el inverso, ¿sí? KC2 pues es 1 entre KF2. Es lo que hice aquí de otra forma. Es lo mismo que está allá abajo. Me despreocupé por el valor de KF2 y me fui directamente a calcular el valor de KC2. Y una vez que tengo KC2, puedo tener PKC2. Ajá. Y entonces aquí abajo lo que les estoy pidiendo es que repitan este mismo ejercicio para estos valores, PKC3 y PKC4. Eso quiere decir que si yo quiero este KC3, pues de una u otra forma necesito determinar KF3. Yo sé finalmente por la fórmula que acabo de plantear ahí que, perdón, aquí hay un error, ¿eh? No es logaritmo de beta, es beta n nada más así. Tengo que beta 3, que sí la conozco porque está ahí en la tabla, pues tiene que ser KF1 por KF2 por KF3. Entonces, de ahí yo tengo que, esto también es el inverso de KC1 por KC2 por KC3. Y de ahí puedo despejar KC3. KC3 es igual a beta 3 por KC1 por KC2. Y esto es igual a beta 3 por 1 entre KC1 por KC2. De tal forma que esto es igual a beta 3 entre beta 2. ¿Estamos de acuerdo? Porque esto que está aquí, pues es el inverso de beta 2. Perdón, aquí me equivoqué. Este es KF1, ¿no? Esto es KF1. KF1 por KF2. Y ese es el inverso de beta 2. Entonces, básicamente tengo que KC3 es igual a beta 3 entre beta 2. Si saco el menos logaritmo... Si saco el menos logaritmo, entonces pues quedamos que KC3 es igual a beta 3 entre beta 2. Por lo tanto, el menos logaritmo de KC3, que es igual al PKC3, debe de ser igual a
menos logaritmo de beta 3 menos logaritmo de beta 2, ¿no? Pero aquí hay un error. A ver, déjenme ver. Profesora, Ujú. ¿no la beta 3 tiene que ir dividiendo? Ajá, es que ¿La despeja? al revés. KC3 es beta 2 entre beta 3. Ajá. A ver. ¿Te dice casi 3 abajo? Mm, Ah, sí, tienen toda la razón, ¿no? Aquí mi despeje está mal hecho, ¿no? Porque despejando de aquí tenemos que KC3, entonces aquí está mal. Todo esto está mal, ¿no? KC3 despejada de aquí es igual a 1 por KC1 por KC2 por beta 3, ¿no? Y entonces tengo Sí. que esto es beta 2 entre beta 3, al revés de como lo había escrito, ¿no? Porque 1 entre KC1 por KC2 es igual a KF1 por KF2 y eso es la beta 2. Entonces, básicamente, esto que está aquí, pues tiene que ser beta 2 entre beta 3. Entonces, aquí estoy mal. Tenemos que KC3 es beta 2 entre beta 3 y de ahí que el menos logaritmo de KC3 es igual a el PKC3 que estoy buscando y esto es igual a el menos logaritmo de beta 2 menos el logaritmo de beta 3, lo cual es igual a el logaritmo de beta 3 menos el logaritmo de beta 2. Y esto es igual a 15 menos 13, ¿no? Esto es 2. Entonces ese 2 que me estaban mencionando hace rato. De aquí también se puede inferir una fórmula general en donde el PKCN va a ser igual a el logaritmo de beta n menos el logaritmo de beta n menos 1. Y de esta forma, con esta fórmula que está aquí, puedo encontrar cualquier PKC para cualquier sistema. Lo que estoy tratando de decirles es que en un examen, pues no es necesario que pierdan el tiempo haciendo las deducciones que estoy haciendo yo aquí, como esta que está aquí. Simplemente directamente con esta fórmula yo puedo llenar esas tablas de manera directa. Evidentemente esto aplica para n distinto de 1, porque acuérdense que justamente cuando n es igual a 1, entonces tienen que logaritmo de beta 1 es simplemente el logaritmo de KF1, que es el menos logaritmo de la KC1, que es mi PKC1. Entonces el logaritmo de beta 1 y el PKC1 son exactamente iguales. Para el resto de los PKCs, pues entonces ahora sí utilizo esa fórmula que está aquí en el recuadro rojo.
Ujú. ¿Dudas hasta aquí? No. Ninguna. Ninguna. Ok. Entonces ahora sí ya puedo retomar mi tablita. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Y aquí logaritmo de beta j, que era 8, 13, 15 y 16, que esos son los datos que yo les voy a dar en los exámenes, y ustedes a partir de esos datos van a calcular los PKCs. Y entonces este es 8, 5, 2 y 1. ¿Ok? Entonces ya con esos PKCs yo puedo ir a mi escala de PDL y colocar a mis especies en función del predominio. Luego en 5 tengo esta especie. Y con eso puedo hacer ya la predicción del predominio de especies en función de los PKCs. Uh-huh. ¿Ok? Sí. Sí. Bueno, entonces aquí este repaso hasta aquí llega, y ahorita de lo que voy a hablar es de la concentración analítica total y de su relación con los diagramas que obtuvieron a partir de su tarea. Uh-huh. Entonces resulta que para este sistema ácido-base, voy a tomar como sistema ácido-base, vamos a ponerle aquí así. Que se simboliza con una C mayúscula. Uh-huh. Entonces debe de haber una diferencia entre esa concentración, ya medio habíamos hablado de eso la vez pasada, entre esa concentración y la concentración molar de una especie. Uh-huh. Entonces vamos a suponer que tenemos un vaso que tiene agua, y vamos a suponer que este volumen que está aquí es 1 litro. Ese es el volumen total. Uh-huh. Y aquí vamos a colocar una cierta cantidad de ácido fosfórico, de tal forma que al final vamos a tener, vamos a poner 0.1 moles. 0.1 mol. Uh-huh. Entonces, si yo pongo 0.1 mol de ácido fosfórico en 1 litro de agua, uh-huh, esto es agua, yo estoy formando una disolución que tiene una concentración analítica total de ácido fosfórico igual a 0.1 molar. Uh-huh. Pero resulta que cuando yo coloco a esta especie en disolución acuosa, sabemos que el agua es un anfótero que tiende a reaccionar con nuestras especies ácido-base, entonces lo primero que va a hacer pues es quitarle un protón a este ácido fosfórico. Uh-huh. Para formar el hidrógeno fosfato. Este equilibrio es equivalente
a este otro. Ajá. Solo están escritos en función de un enfoque de modelo ácido-base distinto, pero son iguales. Ujú. Estas dos cosas son exactamente iguales. Este es el modelo de Arrhenius y este es el modelo de Bronsted-Lowry. Pero es exactamente igual. Ajá. En medio acuoso las dos reacciones son equivalentes. Entonces, a esta constante que está aquí, o bueno, este equilibrio que está aquí, le corresponde, ya habíamos visto, esto viene desde su tarea, resulta que este sistema está caracterizado por 3 pKs. Ujú. Entonces díganme cuánto valen esos pKs. El primero vale 12.3. Ajá. El segundo 7.2 Ujú. y el tercero 2.1. Ok, perfecto. Entonces esos son los parámetros físico-químicos que tienen, o sea, la información disponible sobre su sistema. Y ya. Ujú. Entonces, esta constante de equilibrio que está aquí, esta constante de acidez, ¿a qué subíndice o qué subíndice es el que le corresponde? La 2.1. 3. 3. 3. Ajá. Esta es la K3 y por lo tanto esto es igual a la concentración de dihidrógeno fosfato, concentración molar por la concentración de H más entre la concentración de ácido fosfórico. ¿Y cuál es el valor numérico de esta constante? 10 a la menos 2.1. 10 a la menos 2.1. Entonces, ¿este equilibrio del que estamos hablando es un equilibrio espontáneo o no? ¿No? ¿Los demás qué dicen? ¿Esa reacción es una reacción espontánea o no? No. No. ¿Y No, cómo puedo saber eso? Porque la K de equilibrio es menor a 1. Ajá. Entonces, esta constante de equilibrio es menor a 1, por lo tanto, mi reacción es no espontánea. Y entonces quiere decir que este equilibrio que está aquí está mucho más desplazado hacia el reactivo o los reactivos. ¿Estamos de acuerdo? Porque acuérdense que no espontáneo no quiere decir que no suceda, quiere decir nada más que los reactivos están favorecidos sobre los productos. Sí se va a formar una cierta cantidad de los productos, pero una gran parte del ácido fosfórico me queda como ácido fosfórico 3 veces protonado. Uh-huh. Lo mismo va a pasar con el resto de las reacciones de disociación, porque pues evidentemente hay una disociación sucesiva, es un fenómeno que empieza a suceder en cadena. El ácido fosfórico entra en contacto con el agua, una fracción de este se disocia para dar protones y dihidrógeno fosfato, y luego este dihidrógeno fosfato, que es un anfolito, también reacciona con el agua, se desprotona otra vez, y entonces esta constante de equilibrio es la constante de acidez 2, que vale 10 a la menos 7.2. Y finalmente, el monohidrógeno fosfato, que también es un anfolito, a su vez se disocia para dar fosfato y protones. Y la constante de equilibrio 3 vale 10 a la menos 12.1. Todas estas reacciones son no espontáneas porque en los 3 casos, pues la constante de equilibrio, como ustedes bien dicen, es menor a 1. Ajá. profesora, ¿no es la constante de acidez 1?
Ah, sí, perdón. Aquí. Gracias. Ujú. Entonces, aunque las reacciones no son espontáneas, una pequeña fracción de este ácido fosfórico se va a transformar en dihidrógeno fosfato, monohidrógeno fosfato y fosfato. Ajá. Eso quiere decir que en este vaso, una vez que introduje el ácido fosfórico, en esta disolución va a haber en gran medida ácido fosfórico, pero también va a haber dihidrógeno fosfato, monohidrógeno fosfato y fosfato. Las tres especies existen en esa disolución, aunque yo haya partido de ácido fosfórico. Uh-huh. Y es por eso que se emplea esta concentración que está aquí, es la analítica total, pero una fracción de esos 0.1 mol por litro que yo coloqué en disolución se transformó en las otras tres especies. Ajá. Entonces, cuando yo hago un balance de materia, eso es lo que vamos a hacer aquí. Sobre esta disolución, que generalmente lo simbolizo así, yo lo que sé es que esta concentración analítica total de ácido fosfórico es igual a la concentración de ácido fosfórico molar más la concentración de dihidrógeno fosfato más la concentración de monohidrógeno fosfato más la concentración de fosfato. Y todo esto por la ley de la conservación de la materia, la suma de esas cuatro concentraciones debe de ser igual a 0.1 molar. Uh-huh. ¿Dudas hasta aquí? No. No. No, profesora. Ok. Yo tengo una duda, Ajá. pero no es así de analítica, es como que existencial. Porque entonces Ajá. el ácido fosfórico es débil, ¿no? Muy débil porque no se disocia. Muy débil, no, acuérdense que esa palabra tiene sus restricciones porque la ley de dilución de Oswald nos dice que podemos clasificar a los electrolitos débiles como electrolito en términos de acidez, como un ácido débil, de fuerza media o fuerte. Y eso quiere decir que el ácido fosfórico, si tú lo diluyes lo suficiente, se puede llegar a comportar como un ácido fuerte y se puede disociar de forma completa. ¿De qué depende, si ustedes revisan la ley de dilución de Oswald, de qué depende el grado de disociación de un ácido? Díganme. Es analítica 1, ¿no? ¿Cómo preguntó? ¿Me lo puede volver a repetir? La ley de dilución de Oswald nos dice que los ácidos, que son electrolitos débiles, o sea, cuya hidrólisis no es completa e irreversible, como el ácido clorhídrico, el nítrico, el perclórico, sino como el ácido fosfórico, como bien menciona su compañero, que es un electrolito débil. Ese electrolito débil, la ley de dilución de Oswald dice que puede tener tres comportamientos diferentes, que puede comportarse como un ácido débil, puede comportarse como un ácido de fuerza media o puede comportarse como un ácido fuerte. ¿Qué es lo que determina ese comportamiento? ¿Cómo sé cuándo el ácido fosfórico, por ejemplo, se comporta como un ácido fuerte? Con el valor de su pKa. La concentración. Esas dos cosas. Cuando, No es cuando se el, disocia completamente, bueno, o casi por completo. Pero es que aquí lo que estoy diciendo es, fuera de la definición, vamos a escribirlo aquí porque ya que existe esa... profesor, no es entre el cociente de la K entre la concentración. Ajá. Entonces, aquí tengo un ácido fosfórico. Todos sabemos que es un electrolito débil. Uh-huh. Y entonces, este se puede comportar como un ácido débil. Se puede comportar como un ácido de fuerza media.
y se puede comportar como un ácido fuerte. Ujú. Si definimos lo que es alfa, que es el grado de hidrólisis, resulta que esta alfa está entre 0 y 1. Ujú. Y para un ácido débil, alfa está entre 0 y 0.1. Para un ácido de fuerza media va por encima de 0.1 hasta debajo de 0.9. Y para un ácido fuerte puede ser igual o mayor a 0.9. Entonces quiere decir que un ácido débil se hidroliza en un máximo, en un 10%, un ácido de fuerza media se hidroliza entre un 10 y un 90%, y un ácido fuerte, o sea, este electrolito débil comportándose como un ácido fuerte, se puede llegar a hidrolizar del 90% para arriba. Y resulta que esta alfa es una función de la constante de acidez y de la concentración analítica total de este ácido. Ajá. Y como bien dijo su compañero, si el ácido es débil, alfa tiene que ser menor a 10 a la menos 2. No, perdón, no alfa. K entre C0. Uh-huh. Si el ácido es de fuerza media, Profesora, disculpe que le interrumpe, pero dice un compañero que si lo puede dejar entrar, que es que se le fue el internet. pues yo intento hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Darles la clase y dejarlos entrar, pero de repente pues me concentro en lo que estoy haciendo. Ya lo acepté. Uh-huh. Gracias. Para un ácido de fuerza media, K entre C0 está entre 10 a la menos 2 y 10. Y para un ácido fuerte o un comportamiento equivalente al de un ácido fuerte, Ka entre C0 debe de ser mayor a 10. Ajá. Y entonces simplemente con la constante de acidez y la concentración, yo puedo evaluar si el ácido se está comportando como un ácido débil, de fuerza media o fuerte. Nuestro ácido fosfórico en una concentración de 0.1 molar, o sea, esta es la concentración analítica total, se comporta como ¿qué? Vamos a ponerle aquí. ¿Cómo se comporta? Díganme. ¿Es un ácido fuerte? Es de fuerza media, ¿no? ¿Es de fuerza media? ¿Cuánto vale K entre C0? 0.08. Bueno, esto es igual a 10 a la ¿qué? ¿Cuánto es K? Menos Menos 2.1. Menos 2.1, porque aquí estamos hablando de la K3 del sistema, que es la que corresponde a ese ácido, entre 10 a la menos 1, ¿no? Y esto es igual a 10 a la menos 1.1. Uh-huh. Entonces, evidentemente, se está comportando como un ácido de fuerza media. Uh-huh. ¿Cuál es la fórmula para calcular el pH de un ácido de fuerza media?
¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí. No era con, bueno, yo lo llegué a hacer con una ecuación cuadrática. Ujú. ¿Cómo se plantea esta ecuación? Eran los... Concentración de los hidrógenos al cuadrado, bueno, los protones al cuadrado, Ujú. menos K por concentración, menos K por la concentración de los protones, igual a 0. A ver. La concentración de los protones al cuadrado, ajá. Igual a la constante de acidez por concentración menos... Por la concentración analítica total, porque no es Ajá. cualquier concentración, menos la concentración de los protones. Ajá. Esta es la ecuación que hay que resolver. Entonces, tenemos que esto nos lleva a una ecuación cuadrática que es igual a la concentración de iones hidronio más la constante de acidez por la concentración de H+, menos la constante de acidez por la concentración analítica total. Todo esto es igual a 0. Díganme cuánto vale la concentración de protones para este ácido fosfórico 0.1 molar. Profesora, ¿esta no es la incógnita? ¿Perdón? Sí, es que preguntó que cuál era el valor de la concentración de protones, ¿no? Ujú. Esa no es la incógnita que estamos buscando. Pues estoy queriendo que calculemos el pH. Ajá. Pero eso es a lo que quiero llegar al final. La pregunta de su compañero es, bueno, o sea, el ácido fosfórico, ¿qué es? ¿No? Es un ácido débil, ¿no? Es lo que él dice. Y pues dije, bueno, es que eso no lo podemos contestar así directamente. Tenemos justamente que evaluar K entre C0. Y entonces a partir de K entre C0 yo puedo definir, esa es la ley de dilución de Ostwald, porque todo esto que estamos haciendo ahorita es repasar la ley de dilución de Ostwald. Y K entre C0 me dice cómo se está comportando este ácido. Y resulta que cuando yo evalúo K entre C0, K entre C0 vale 10 a la menos 1.1 y por lo tanto el ácido se está comportando como un ácido de fuerza media. La pregunta es, bueno, ¿y después de qué me sirve saber esto? Pues me sirve para elegir una fórmula, que es una aproximación de la ecuación general, para poder calcular el pH de la disolución. Y quiero que calculemos el pH de la disolución porque después esto va a estar relacionado con lo que vamos a ver en sus diagramas de abundancias relativas. Entonces, para calcular el pH de la disolución, necesitamos saber pues, la concentración de H+, que eso es lo que estamos haciendo aquí. Para eso tienen que resolver esa ecuación cuadrática. Esto obviamente es Ka3 para este problema concreto y esto vale 0.1 molar porque es la concentración analítica total del ácido fosfórico. ¿Qué concentración de protones obtienen cuando resuelven esta ecuación cuadrática? 0.032. 0.032, ¿qué cosa? 43. No, pero me refiero a las unidades, porque pues no son manzanas ni peras, ¿no? Perdón. Es negativa, es 0.24. Ajá, 0.024. 0.024. Ajá. Los demás, ¿qué Pero esa es dicen? la negativa. Sí. Es que Hay dos raíces, ¿no? O sea, hay una raíz que no va a ser relevante para nuestro problema. Si es negativo, no nos sirve porque la concentración no puede ser negativa. Ahí ya no lo puedo borrar. Pues a ver, tenemos que la ecuación que estamos resolviendo es esta, h más al cuadrado más 10 a la menos 2.1 por h más menos
10 a la menos 2.1 por 10 a la menos 1 es igual a 0. ¿Sí? ¿Esa es la ecuación que estamos resolviendo? Sí. Sí. Ok. Mira, a mí me da 0.0245 mol sobre litro. Sí, está bien. Es eso. ¿0 punto qué? 0.02. 245. 0.0245, ¿qué cosa? Molar. 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 Que acuérdense, ustedes siempre esas unidades se las vuelan. Ok, entonces estoy de acuerdo. Esta es la raíz que nos interesa y eso es lo que vale la concentración de H más. Entonces el pH, ¿cuánto vale? $1.6. 1.6. Ese es el pH de esa disolución de ácido fosfórico. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Yo. No. Ok. No. No. Entonces, vamos a ir a su diagrama de abundancias relativas. Y vamos a ver qué implica todo esto que estamos diciendo en términos de su diagrama de abundancias relativas. Ok, ya estoy aquí en este diagrama que les enseñé la vez pasada y resulta que si nosotros vamos a este diagrama de abundancias relativas, para esta disolución de ácido fosfórico de la que estamos hablando ahorita, pues generalmente este diagrama de abundancias relativas tiene que corresponder con todo lo que estamos diciendo verbalmente. Aquí, si por ejemplo yo voy y me paro en 1.6, que es este valor de aquí, ¿sí? Puedo hacer ahí un corte directo, que estoy en un punto concreto de mi gráfica, y resulta que si ustedes se fijan en 1.6, pues la fracción tanto de fosfato como de monohidrógeno fosfato es prácticamente 0. No se ve en esta curva azul, que es la del fosfato, y la curva naranja del monohidrógeno fosfato están por aquí abajo, súper bajitas. Después tengo una cierta concentración o una cierta fracción o porcentaje de dihidrógeno fosfato, que es más o menos igual al 20%. Un poquito más arriba, tal vez 22%, porque la Fi2 vale más o menos 0.22 por aquí. Y la Fi3, que es la fracción de ácido fosfórico, vale 0.78. Entonces, el 78% de lo que yo puse en esa disolución, o sea, de ese 0.1 moles por litro de ácido fosfórico, se quedaron como ácido fosfórico, el 78%. El otro 22% se transformó en monohidrógeno fosfato, porque aunque la reacción no es espontánea, el ácido fosfórico ya se está comportando como un ácido de fuerza media, y eso quiere decir que su porcentaje de hidrólisis al menos es mayor al 10%. Y ahí está, la gráfica nos lo está diciendo, el porcentaje de hidrólisis es del 22%. Toda esa información se puede obtener a partir del pH de la disolución. Y por eso es tan importante predecir el pH de las disoluciones. Por eso en el curso pasado, Analítica 1, se la pasan un ratote tratando de encontrar distintos métodos para predecir el pH de una disolución. Porque el pH de una disolución habla de la composición del sistema. Y acuérdense que el objetivo de estos cursos de analítica es determinar la composición de los sistemas. Es lo que estamos buscando hacer.
Entonces resulta que con este pH refleja la composición del sistema y cuando yo voy a un diagrama de abundancias relativas, pues veo que el pH que está aquí está relacionado con el porcentaje de cada una de las especies. El porcentaje del fosfato y del monohidrógeno fosfato no es exactamente 0. Si ustedes van a las abundancias relativas, pues vamos a ver que aquí en 1.6, que es este valor el que nos interesa, resulta que pues estas dos no son 0, pero sí son muy bajitas, tanto que ya en una gráfica de abundancias relativas, pues prácticamente no puedo observar su valor. Ajá. Pero cuando ya me voy a hablar de las otras dos, pues esta vale 0.76, entonces el 76% del ácido fosfórico se queda como ácido fosfórico y un 24% está básicamente bajo la forma de dihidrógeno fosfato. Aquí, por ejemplo, yo puedo modificar la concentración analítica total, que es la que estamos manejando nosotros, y entonces aquí ya este diagrama, a diferencia del de abundancias relativas, que no dice nada de la concentración analítica total, el diagrama logarítmico de concentración sí refleja esa concentración analítica total, y si ustedes se fijan, aquí corre este valor, este -1 que está aquí, corresponde al menos logaritmo, al logaritmo de la concentración analítica total. Y aquí también se ve el predominio de especies. Vemos como de 0 a 2.1, pues quien predomina es el ácido fosfórico, de 2.1 a 7.2 es el dihidrógeno fosfato, después de 7.2 a 2.1 es el monohidrógeno fosfato y finalmente 2.1 en adelante el fosfato. Ajá. Y aquí también me puedo parar y leer las concentraciones de las especies a un valor de pH determinado. Si inserto también una recta que corra todo lo largo de 1.6, aquí estoy en 1.6. Entonces tengo esta recta que corre todo lo largo de mi diagrama. Y si se fijan, cuando el pH es igual a 1.6, pues la concentración analítica total, o la concentración molar más bien, del ácido fosfórico está un poquito por debajo de -1, su logaritmo. Ajá. Luego aquí puedo leer el logaritmo de la concentración de hidrógeno fosfato, que está más o menos sería 10 a la -1.6. Ajá. Y luego ya la concentración de estas especies, sus concentraciones molares, pues es más o menos la de monohidrógeno fosfato, vale 10 a la -7.2, y la concentración de fosfato, pues ya ni siquiera se puede leer, tendría que bajar todavía más este eje de las Y's para poder hacer la lectura, pero su concentración va a ser muy baja. Ajá. Desde la tabla lo puedo leer, porque también me puedo ir a este valor que es 1.6, y si se fijan, ya la tabla nos permite saber exactamente cuánto vale cada una de estas concentraciones. ¿Dudas hasta aquí? No, profesora. No, ¿No? profesora. Yo tengo una duda, profesora. Hice ese ejercicio y no me salió para nada como la gráfica que tiene usted ahí. Ok. Y no sé cuál sea el problema, no sé si sean las ecuaciones que yo hice o si puse mal los números en Excel, no sé qué fue. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer, porque sí es muy común, les pasa mucho que luego no obtienen para nada estas gráficas que están aquí, sino a veces obtienen unas rayas que van como hacia arriba. Eso generalmente quiere decir que plantearon bien las ecuaciones en el papel, pero cuando las programaron en su Excel, hubo un problema. Entonces voy a terminar la clase nada más recorriendo estas fórmulas en función de cómo las uso en la plantilla de Excel, y la siguiente clase vamos a revisar un poco cómo puedo meter estas fórmulas de la plantilla de Excel. Entonces, vamos a ver. ¿Dónde está?
Ok, entonces para responder a la pregunta de su compañera, lo que voy a hacer ahorita es una vez que ya definí mi concentración analítica total, ya vimos que esta concentración analítica total del ácido fosfórico, que es esta C0 de la que estábamos hablando aquí arriba, pues finalmente si yo realizo un balance de materia sobre el sistema, pues es la suma de todas estas concentraciones molares. ¿Sí? Y todo esto es igual a 0.1 molar. ¿Ok? Y entonces resulta que cuando yo voy a trabajar sobre mis abundancias relativas, lo primero que tengo que hacer cuando las voy a programar en una plantilla de Excel es darme a la tarea de establecer las fórmulas que les corresponden. ¿Ya me escuchan? Sí. Ok. Entonces, Phi0 es la fracción del fosfato y su definición básica es la concentración analítica total de fosfato, perdón, la concentración molar de fosfato entre su concentración analítica total. Ajá. Es así como se define una abundancia relativa. Entonces, esto quiere decir que, pues esto es igual a la concentración de fosfato entre la concentración molar de fosfato más la concentración de monohidrógeno fosfato más la concentración de dihidrógeno fosfato más la concentración de ácido fosfórico. Porque una vez que realizo el balance de materia sobre el sistema, pues ya sé que esta concentración analítica total pues tiene que ser la suma de todas esas concentraciones molares. En el diagrama ya vimos que cuando yo inicio esta disolución de ácido fosfórico, así tal cual como dije que la preparé, esta concentración es mucho mayor que el resto. El 76% que damos está bajo la forma de ácido fosfórico. Luego el 22% es esta y las otras dos son muy chiquitas, ¿no? Pero no quita que haya una pequeña cantidad de fosfato y de monohidrógeno fosfato en una disolución de ácido fosfórico. Yo voy a buscar, entonces vamos a buscar, expresar la concentración analítica total de ácido fosfórico en función de la concentración de fosfato. ¿Por qué voy a buscar hacer esto? Porque aquí arriba en el denominador, en el numerador, esa es la concentración que tengo. Entonces voy a querer expresar todo lo de abajo solo en función de la concentración de fosfato. Y las constantes de equilibrio que nos permiten hacer esa relación entre la concentración de fosfato y el resto de las especies son las constantes globales de formación, porque acuérdense que estas siempre parten
de fosfato más una I cantidad de protones que nos dan el ácido con I protones, y la carga de esto será siempre I menos 3. Entonces, la primera es esta. Ese es el equilibrio global de formación 1. Entonces, aquí lo que tengo es una beta 1. Que se expresa así. Y de ahí yo puedo despejar la función, la concentración de monohidrógeno fosfato como función de la concentración de fosfato. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. De igual forma, me puedo ir al equilibrio global de formación 2. Este es beta 2. Y entonces la concentración de dihidrógeno fosfato pues va a ser igual a beta 2 por la concentración de fosfato por la concentración de H más al cuadrado. Podemos hacer lo mismo para los siguientes equilibrios globales de formación, que es este que está aquí nada más. Beta 3 equivale a esta concentración de ácido fosfórico por la concentración de fosfato por la concentración de H más al cubo, y por lo tanto la concentración de ácido fosfórico es igual a beta 3 por la concentración de fosfato por la concentración de H más al cubo. Y de esta forma tengo todas las concentraciones que intervienen en este balance de materia que está aquí arriba, expresadas en función de la concentración de fosfato. Entonces, si hago la sustitución sobre la concentración analítica total, que es la que nos ayuda a definir nuestra abundancia relativa Φ0, pues tengo que Φ0 es igual a la concentración de fosfato molar entre la concentración de fosfato, que va a multiplicar 1, porque aquí inicialmente está el fosfato solo, más beta 1 por H más beta 2 por H más al cuadrado, más beta 3 por H3 al cubo. Esto se elimina porque está aquí arriba y abajo, y finalmente esto pues es igual a 1 entre 1 más beta 1 por H más beta 2
por H más al cuadrado más beta 3 por H más al cubo. Y acuérdense que es a partir de phi 0 que puedo definir el resto de las fracciones de las abundancias relativas. En el documento de apoyo, que después la siguiente clase con mayor detalle, voy a explicarles cómo es que se llega a esta conclusión, pero básicamente el documento de apoyo dice que phi n es igual a phi 0 por beta n por h más a la n. Entonces, una vez que establezco la forma de esta función, puedo establecer la forma del resto de las funciones que intervienen en el sistema. Phi 1 simplemente va a ser igual a phi 0 por beta 1 por h más. Phi 2 es igual a phi 0 por beta 2 por h más al cuadrado. Y phi 3 es igual a phi 0 por beta 3 por h más al cubo. Entonces, para poder trazar las funciones en la plantilla, lo primero que necesito es definir la forma de la función phi 0 y después ya nada más a través de las constantes de equilibrio de nuestro sistema, que son las betas, puedo trazar el resto de los diagramas de abundancias relativas. Recuerden nada más que lo que ustedes tenían era pKs ¿era qué? ¿12.1? ¿Cuánto vale su pK1? Sí, 12.3. 12.3 7.2 de 2 Y Y 2.1. y 2.1. Entonces, para poder hacer el trazo de estas funciones, pues tengo que determinar a partir de esos pKs, pues los logaritmos de beta. Y es el ejercicio inverso al que hicimos este día de hoy con los complejos. Por eso les digo, una parte súper importante de su clase de analítica 2 es manejar estas relaciones entre las constantes sucesivas de disociación o de formación con las constantes globales de formación. ¿Cuáles son los logaritmos de beta para este sistema? 12.3, 12.3, 19.5 19.5 y 21.6. y 21.6. Entonces, una vez que establezco estos valores a partir de mis pKs, pues ya fácilmente puedo realizar el trazo de mis diagramas de abundancia relativa. Entonces, lo vamos a dejar aquí. La siguiente clase les voy a explicar más o menos cómo es que se llega a esta ecuación que está ahí en rojo y vamos a ver cómo se meten estos valores en la plantilla y cómo se obtienen los diagramas de abundancias relativas. De tal forma que este tema quede completamente cubierto esta semana para que después ustedes ya lo puedan hacer, ya sea para complejos o para ácido base. Estos diagramas también se trazan para equilibrios de óxido-reducción, pero esos diagramas son mucho más complicados debido a las estequiometrías. Entonces, generalmente yo no manejo esos diagramas para redox en mi curso. Lo manejo solo para complejos y ácido base, pero también se puede hacer para los equilibrios de óxido-reducción. Entonces, aquí lo vamos a dejar y nos vemos el miércoles otra vez para terminar de revisar su tarea y empezar ya con la introducción al curso de Analítica 2. ¿Ok? ¿Dudas?